¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien, en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que continúa dividiendo opiniones en nuestro país. Les hablo del fuero constitucional a los políticos. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de la actual legislación? ¿Por qué los diputados y los senadores no logran llegar a un acuerdo en común sobre una reforma en este tema? Vamos a plantearnos estas preguntas y muchas más. Soy Maximiliano Espejel. Los invito para que nos acompañen para platicar de este tema. Bienvenidos, comenzamos. El pasado domingo 2 de junio, el diputado local de Morena en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, fue detenido por participar en una pelea frente a una caseta de policía. Sin embargo, el legislador quedó libre cuando el juez se dio cuenta que tiene inmunidad legislativa. Un ejemplo relevante de desafuero se llevó a cabo el 7 de abril del 2005. Fue un proceso legal cuando López Obrador era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal por una violación a una suspensión ordenada por un juez para detener unas obras urbanas en el predio conocido como El Encino y que un particular reclamaba su propiedad. La inmunidad parlamentaria es una figura jurídica que impide a la autoridad competente detener o someter a un diputado o senador durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia. El pasado 27 de marzo, el Senado aprobó reformas en las que se comentaba que ya era posible quitar el fuero al presidente de la República y los legisladores federales para poder ser imputados y juzgados no solo por traición a la patria, sino por delitos electorales y hechos de corrupción. El propio presidente de la República festejaba esta reforma en su tradicional mañanera. La reforma al artículo 108 se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción, delitos electorales y muchos otros delitos. Pero, en realidad, lo que se aprobó fue una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción y delitos electorales. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Lo que establece esta nueva reforma es que amplía el catálogo de delitos por los cuales el presidente de la República puede ser enjuiciado y procesado, pero mantiene el fuero. Es decir, el beneficio continúa tanto para el presidente como para los legisladores. La polémica está en el aire. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, comienzo presentando a los panelistas que me acompañan en esta mesa de debate. Empiezo primero de mi lado izquierdo. Está el doctor Horacio Vives Sigel. Él es profesor de Ciencias Políticas y director del Centro Lujambio del ITAM. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, también muchas gracias. También presento a la doctora María Marván. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Doctora, muy bien. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Y de mi lado derecho está el diputado federal por el Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Al contrario, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con esta pregunta, se las planteo a los tres. Sabemos que en una búsqueda actualmente de una democracia más avanzada, una democracia moderna, hemos sido testigos de diferentes arbitrariedades y además también de situaciones de servidores públicos que hacen actos atroces y que además se respaldan en el fuero constitucional. ¿Consideran que sigue siendo en esta actualidad vigente el fuero constitucional? Sí, no, ¿por qué? Empiezo con usted, señor diputado. No, pues toda tu intervención es totalmente sesgada. Dices, es el fuero constitucional, hacen actos atroces, se amparan en él. No bueno, comparto. Simplemente doy no lo que digo, lo que veo. No, bueno, por eso yo no comparto nada de lo claro, que dices. por eso es un debate. O sea, entonces... yo no veo actos atroces, no veo nadie que se ampare en el fuero para hacer actos atroces y veo una enorme ignorancia sobre el tema. El fuero constitucional es una ¿No figura... le parece un acto atroz lo que sucedió con el diputado Cipriano Charrés? Lo desaforaron. Sí, por eso. Lo desaforamos, está en este momento... Pero eso es un acto atroz, es a lo que me refiero. Y no se amparó en el fuero, está respondiendo de su responsabilidad ante la autoridad y nosotros no lo cobijamos, le quitamos el fuero. Pero me parece que hay un sesgo serio en el planteamiento cuando dicen, pues es una figura mundial. Prácticamente todos los congresos y todos los jefes de Estado del mundo tienen fuero. Es una figura
que le da garantías de que no haya represalias desde el poder político, desde el poder económico, a los diferentes poderes, por el equilibrio de poderes y por el propio poder económico. Te pueden inventar un delito. En México ha habido montones de presos políticos que les han inventado delitos y los han metido a la cárcel, inventados cosas de este tipo. Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, metió a la cárcel a 100 de 150 diputados solo porque plantearon que en vez de imperio fuera república. Entonces se generó la figura para proteger la opinión de los legisladores, las acciones de los políticos y para pues garantizar que no hubiera represalias políticas. Cierro mi comentario. Ningún alcalde del país, creo que hay solo 2 estados que tienen fuero, los alcaldes, y no están en la cárcel los alcaldes. Hay montones de exalcaldes corruptos y no se han metido a la cárcel. Si no tienen fuero, ¿por qué no los han metido a la cárcel? Si es el fuero el obstáculo para que se les aplique la justicia, ¿por qué no se ha procedido contra ellos? Pregunto yo. Doctora Marván, su punto de vista. A ver, yo partiría en primer lugar de decir, qué bueno que haya esta discusión. Creo que sí hay necesidad de la discusión. Comparto con el diputado que hay una gran ignorancia en el tema. Es cierto que la gran mayoría de los países tienen el fuero y lo que yo creo que deberíamos de centrarnos es en la necesidad de proteger las funciones o la función de quien tiene fuero, porque ciertamente se inventó para darle estabilidad política a un país. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con fuero, pero que nos puede llevar un poquito a tratar de entender. Cuando en México a la muerte del presidente lo sucedía el que había quedado en segundo lugar en el proceso electoral, pues realmente tenía todos los incentivos para matar al presidente. O sea, convenía inclusive más a lo mejor quedar en segundo lugar que en primero. Estoy siendo un poco cínica, ¿sí? Lo que sí creo es que tenemos que pensar en discutir el fuero constitucional, proteger la función política, porque no hay nada peor que pueda enfrentar un país, y lo hemos visto en algunos casos en América Latina, que el poder estar sacando a los presidentes y estar pudiendo encarcelarlos, o diputados y senadores, o legisladores. Entonces, ¿qué funciones vamos a proteger? Limitar los casos y precisar los alcances. En qué casos procede y en qué casos no procede. Y desde luego, eso lleva también aparejado la necesidad de una procuración de justicia justa. La redundancia nos debería de dar vergüenza, ¿eh? O sea, la procuración de justicia o es justa o no es procuración de justicia. Y la preocupación por si realmente se está usando bien o usando mal. Sí hemos tenido malos ejemplos. Creo que todos podemos pensar es el de Leonel Godoy, que entró a la Cámara encajuelado, estuvo ahí 2 días, desapareció. No es Leonel Godoy, no es Leonel Godoy, una disculpa. Julio César Godoy Toscano. Perdón, una disculpa no pequeña. Creo que sí tenemos muy malos ejemplos. Que al final fue desaforado también. Y necesitamos hacer las cosas bien, protegiendo no a delincuentes, no a corruptos, pero sí protegiendo la función. Y de verdad, yo creo que en este país nos estamos volviendo locos. Pareciera que no nos importa la estabilidad política. Exacto. Es un valor que hemos conseguido literal con sangre, sudor y lágrimas. Literal con sangre, sudor y lágrimas. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Correcto. Doctor Vives, su postura. ¿Y cuáles son estas condiciones por las cuales se tendría que tomar en cuenta si se considera todavía establecer el fuero constitucional o no? A ver, creo que hay que desmenuzar la discusión en varios elementos. A mí la verdad es que sí me gusta la parte introductoria que hiciste de la mesa por una sencilla razón, porque en percepción ciudadana el fuero en muchas ocasiones se ha visto como un velo de impunidad, ya no digamos para cuestiones atroces, sino para cuestiones sencillas, faltas administrativas como, no sé, tratar de violar el alcoholímetro, no pagar una
una pensión alimentaria, en fin, cosas que de alguna manera están obligados el resto de los ciudadanos y que algunos que tienen este beneficio, este privilegio, se escudan en él para tener un régimen de excepción. Entonces, esa parte, entiendo la cuestión del malestar ciudadano, del malestar social. Ahora, coincido con mis compañeros de la mesa de que sin duda alguna el fuero se tiene que mantener para proteger las funciones y por una razón de ser que es muy importante. El poder político del Estado por excelencia es el poder que ejerce el Ejecutivo, el presidente de la República. Necesitamos sin duda alguna proteger la función de los legisladores. Y aquí creo que hay que dividir la discusión de cuál es el fuero que debe de prevalecer para los legisladores u otros funcionarios del Estado que tienen ciertas funciones que hay que proteger, y aquí coincido plenamente con María Marván, el fuero que debe de tener el presidente de la República, y eso nos lleva a una discusión, yo creo que paralela, que también es importante tener. ¿Cuál es el régimen de responsabilidades al cual debe de ser sometido el presidente de la República? Porque me parece, ya que invocamos un poco de historia, que probablemente muchos de los vicios que tiene el presidencialismo mexicano, esas funciones metaconstitucionales, tienen que ver con que al presidente se le puede someter solamente bajo dos supuestos que quedaron aquí señalados, ¿no? Faltas traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero me parece que hay una serie de conductas que pueden cometer los ejecutivos que tendrán que estar sometidos a un régimen de responsabilidades, y también creo que hay en la discusión pública esta idea de que las sanciones deben de ser castigadas en su justa medida y en su justo ámbito, pero como estamos impregnados en este manto de impunidad, la discusión parece que se quisiera cerrar a un suma cero, en el sentido de que para que se castigue una conducta tiene que ser penal, tiene que ser cárcel, o no, o es una conducta impune. Y creo que esa es una discusión equivocada. A ver, vamos más allá, sobre todo con el planteamiento, doctor Vives, que se tiene que mantener el fuero para ejercer las funciones, sobre todo del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. A ver, pregunto yo, si estas condiciones son traición a la patria y otros delitos graves en la administración anterior, ¿qué no fue una manifestación constante de delitos graves para que se tomara en cuenta este artículo, el 108? Sí, el problema es que no existe un mecanismo para procesar al presidente de la República. No existe. Y entonces el artículo 108... Y traición a la patria... A mí hay cosas que me pueden parecer traición a la patria, por ejemplo, el remate del petróleo al capital extranjero, pero habrá quien diga que no, y habrá quien sostenga con mucha seriedad que fue un proceso pero de entonces, ¿cómo se define exactamente, diputado, traición a la patria? Por eso te digo, ese es el problema. Ese es el problema, tiene una laxitud muy grande. Y pero por son eso, errores en el lenguaje, más allá de la laxitud. No debería estar establecido bien en el lenguaje, sobre todo constitucional. Debe establecerse, no está. Entonces, cuando el compañero presidente dice, yo estoy de acuerdo en que corrupción, delitos electorales y tal, sean razones para destituir al presidente, yo francamente creo que el compañero presidente se equivoca. No en el sentido de que esos delitos puedan proceder contra un presidente, sino al quitarse el fuero. Porque como dice la doctora Marván, no se piensa en la estabilidad política. A ti te puede inventar, el poder político te puede inventar delitos, claro que sí, pero también el poder económico te puede inventar delitos. Y podrían a un presidente que tuvo 30 millones de votos y que hoy trae el 83% del respaldo, inventar un delito como se lo hicieron cuando era jefe de gobierno. Se le olvida que desmemoriado nuestro compañero presidente en ese tema. Estuvieron a punto de meterlo a la cárcel con un delito inventado. Estuvieron a punto de sacarlo de la carrera presidencial con un delito inventado. De eso estamos hablando. Entonces, por un lado, sí tienes un vacío para el procesamiento de un presidente de la República que hay que cubrir, que hay que estructurar, que hay que generar. Y por otro lado, tienes el extremo de plantear desaparezcas el fuero, que a mí me parece una irresponsabilidad, pero absoluta. Fui el único diputado. Votamos, creo que 3 diputados en contra de que retiraran el fuero. En realidad fue aplastante la votación en la Cámara de Diputados de que sí se retirara, pero cuando se discutió en lo particular, ahí ya no pasó, porque, cierro el largo comentario, el diputado Pablo Gómez había planteado que en primera instancia, cuando el juez te sentenciara, ahí perdías toda protección, toda
inmunidad parlamentaria. Y la oposición decía, no, hasta que termine el proceso completo, hasta que sea la última instancia. Y esa diferencia hizo que finalmente no fuera aprobada la ley de retiro de la figura del fuero, aunque quedaba la de la inmunidad parlamentaria, que en esencia es la misma. Pero entonces, ¿por qué no se han podido llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados cuando en su mayoría sí se llega ahí, pero cuando pasa al Senado o viceversa, no hay una mayoría para que se establezca? Y sobre todo también, ¿qué opinan de la iniciativa del presidente de nuestro país actual, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta posición, esta iniciativa de quitar el fuero? Creo que en la mesa de debate estamos más de acuerdo que no, sí, lo cual además me da gusto. Pero más allá de debate es un análisis también. Yo creo, por lo menos es mi postura, me parece que es la postura que también ha expresado el diputado, el doctor Vives. Sí hay que discutir el tema, sí hay que reformar, sí hay que precisar. En eso creo que no hay problema. El problema entra en donde vamos a decir, eliminemos el fuero constitucional. Exacto. Ya hemos hecho muchas reformas en este país que son políticamente correctas y que suenan muy simpáticas y que rápidamente levantan apoyo de la opinión pública en muchos ámbitos, con muchos presidentes de diferentes partidos, y la verdad es que esas reformas políticamente correctas después nos arrepentimos de ellas. Sí. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo en cómo implementarlo? La respuesta más fácil es decir, porque el diablo está en los detalles, ¿sí? Porque no es pequeña cosa decir, a ver, ¿en qué momento un presidente acusado, y no quisiera personalizar en López Obrador, ni en lo que pasó en el 2005, un presidente acusado, ¿en qué momento deja de ser presidente? Exacto. ¿Cuando se junta la oposición y lo acusa? ¿Cuando la fiscalía ya encuentra que hay que consignar el expediente al juez? ¿Llegamos hasta la última instancia? O sea, tan es un arma peligrosa y tan es un arma difícil que nuestra referencia siempre es, voltean a ver en Estados Unidos, allá hay impeachment. Claro. Ni un presidente ha caído por impeachment, ¿eh? Ni uno. Bueno, Richard Nixon cayó en el 72. Pero no por impeachment. Sí, a la hora que supo que podía realmente caer, la presión, o sea, no se llegó al juicio en la Cámara. La presión lo hizo renunciar antes de llegar al juicio. Entonces, el diablo está en los detalles. Por eso es muy importante, insisto, sí hay que discutirlo, sí hay que acotarlo, sí hay que pensarlo, sí hay que ver para qué procede y para qué no procede, a lo mejor reglas de procedencia, pero lo que no podemos decir es mueran los gachupines, que no haya fuero para nadie nunca. Correcto, entonces reitero, ¿en qué sí procede, en qué no procede? ¿Qué es el punto? ¿Cuáles son esos detalles en donde tenemos que poner atención para que sí se pudiera establecer o considerar que se retire? Mira, Max, yo quiero retomar tu pregunta inicial porque creo que aquí está la clave de todo. Es una cuestión esencialmente política, ¿no? Para que tú detones una acusación de juicio político contra el presidente de la República, pues la verdad es que puede ser cualquier cosa. Bien lo citó la doctora Marván, y creo que en Estados Unidos hay dos ejemplos muy buenos. El caso de Bill Clinton, el intento de impeachment a Bill Clinton, pues fue una cuestión que a mí francamente me parece menor, una cuestión de una affair, un vestido, ¿no? Digamos, una relación extramarital. Pero todo esto terminó en el paraguas de que había cometido perjurio, que había hecho una declaración falsa, ¿no? Y eso estuvo a punto de llevarlo al impeachment. En el caso de Nixon también sí logró la renuncia, pero no fue destituido. Y el ejemplo también que creo que me parece muy central y muy reciente para que también el público lo entienda, es el de Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff la destituyeron y ahí sí llevaron todas las etapas del proceso, que en Brasil le llaman la acusación constitucional. La destituyeron porque pudieron, porque básicamente su escudo legislativo era tan débil
que pudo ir avanzando cada una de las etapas procesales hasta que la destituyeron. Y la terminaron destituyendo, digamos, oficialmente, no por los escándalos de Odebrecht o de Lava Jato, la corrupción en Brasil, sino por un tecnicismo relativo a cómo se presentaron las cuentas nacionales. Michel Temer, que fue el gran beneficiado de este proceso, comentó en alguna declaración, pues si no está si no pasa esa acusación, digamos, de conducta grave constitucional, pues tenemos otras 8 en fila. Y aquí, para cerrar el comentario, he sido exactamente lo mismo. ¿Por qué no destituyeron en su momento o inició un juicio político a Enrique Peña ante todas estas acusaciones de incompetente, ineficaz, de renuncia, todo lo que sabemos que ocurrió? ¿Y por qué no se transitó? ¿Por qué no transitó la de juicio político? Porque no iba a pasar de primera por los apoyos legislativos que tenía su partido y sus aliados en el Congreso. Y hoy es exactamente lo mismo. ¿Va a pasar o no va a pasar lo que el presidente quiera? No, pero a ver, yo creo, la preocupación tuya, yo la compartiría en el sentido que un presidente es una no puede ser... muy general y coloquial. A ver, la preocupación tuya, que es una preocupación social, de que no haya políticos intocables, impunes, frente a actos ilegales, esa es una preocupación de todos, o sea, de nuestro movimiento. Hay una aversión social hacia el fuero constitucional. Había una aversión social. Había una aversión social. Esa postura la promovió la derecha, la lograron imponer en la opinión pública, la gente la hizo suya y la hemos ido echando para atrás. ¿Usted considera que si hace un sondeo la mayoría de la gente va a estar a favor del fuero? Es una pregunta. Mira, eso ahí tú respóndetelo. Lo que yo te digo es muy sencillo. Aunque todo el pueblo estuviera a favor de retirar el fuero, estarían planteando una barbaridad. Estuve en Baja California cuando retiraron el fuero, salí y la gente me estaba apoyando. Y cuando dije, están equivocados, me querían linchar, pues están equivocados, es una irresponsabilidad. Hay diputados corruptos del PAN en Baja California, sí. ¿Por qué no los han metido a la cárcel si ya no tenían fuero? Porque es la red de complicidades lo que da la impunidad, no es el fuero lo que está generando la impunidad. Yo te estoy planteando coincidencias y no me dejas plantearlas. No, adelante, yo comparto que no debe haber impunidad y que no debe haber intocables, ni el presidente ni nadie. Pero es una irresponsabilidad ponerlos en una fragilidad que los pueda tirar cualquier acusación falsa, en complicidad con el Poder Judicial, con el Poder Económico, con la oposición, con quien sea. Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, tipo integérrimo, honorabilísimo, honestísimo, lo acusan de corrupción. Y él llega y tiene mayoría en su parlamento. Y les dice, yo no tengo nada que temer, quítenme el fuero. Lleva 3 años en la cárcel, en un acto infame de una represalia del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, contra el vicepresidente. Tú no debes generar esa condición de inestabilidad, que es lo que plantea la doctora Marván. Imagínate que cualquiera te tira un presidente. Hombre, te cuesta tanto trabajo que llegue ahí, que se dé las condiciones, son 6 años, y para que con cualquier acusación ahí hechiza, te echen atrás a una autoridad de ese tamaño. Por eso digo que es una irresponsabilidad del compañero presidente cuando dice, no, que me quiten el fuero, de ninguna manera, ni a ti ni a nadie, porque no es en abstracto, es el país, es el sistema político. Si a mí me dicen cómo van a sustituir la actual estabilidad política que da el fuero con otra figura, pues lo discutimos, pero si me dicen quita el fuero y así va a quedar, es verdaderamente suicida. Comparto algunos comentarios de gente que está participando en nuestras redes sociales acerca del comentario del diputado Fernández Noroña. Dice que entonces la mayoría de las personas que votan a favor de quitar el fuero están equivocadas. Una democracia en donde Estoy absolutamente seguro que están equivocados políticamente. Ok, era un planteamiento que... Sí. Su punto de vista, doctor. Yo también creo que están equivocados y qué bueno que están saliendo a la luz. Pero entonces, ¿de qué manera si están equivocados buscar una sociedad y una democracia avanzada? Si... A ver, lo que pasa es que también... A ver, Suecia tienen fuero, que les gusta mucho Suecia, en España, en Alemania, sí, los países avanzados tienen fuero, claro. Estados Unidos, todos los países tienen fuero. Totalmente, pero el fuero es el uso del fuero, no el fuero como tal, el uso del fuero, el escudo. Pero tú dices que hay el uso del fuero, yo digo que no es así, y yo digo que sacan de contexto algunos casos para decir que ha habido un abuso del fuero. Ningún alcalde tiene fuero. ¿Por qué no los han metido a la cárcel? Ahora yo te digo que me lo respondas. No tienen fuero, son corruptísimos, se han enriquecido de manera bárbara. ¿Por qué no los han metido a la cárcel? Pero a ver, doctora, a ver, ahorita le respondo. Creo que al traer ejemplos de América Latina podemos ilustrar lo que estamos de acuerdo. O sea, salió una mesa de debate en el que en realidad estamos debatiendo con usted.
Pues sí. Exactamente. Sí, Los patos le están tirando las escopetas. Pero creo que es importante. Veamos lo que está pasando en América Latina con haber quitado el fuero, con mecanismos de democracia directa, con revocación de mandato. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Una tremenda inestabilidad política. Me atrevo a ir inclusive un poquito más allá. Tendríamos que empezar a analizar seriamente, los que nos preciamos de politólogos, lo que ha sucedido en Brasil, lo que sucedió en Guatemala, lo que está sucediendo en Perú, para averiguar si en lugar de golpes militares, la forma de tirar al presidente hoy es esta. Veamos la cantidad de presidentes que han tirado. Hay un libro completo de este tamaño. Aníbal Pérez Liñán. Muy, muy bueno. No es al que me refiero. Analizando por juristas brasileños el juicio de Lula y el caso de Lula. Y la verdad, reconozco, no soy abogada, pero no se necesita ser jurista para decir aquí hubo más maña política que delito cometido. Y creo que sí hay un problema en el que tenemos que empezar a ver, ¿cuál es el problema de la corrupción? Cuando dicen que me destituyan por corrupción, la corrupción no es un delito, ¿eh? Y la corrupción no es un delito no porque estemos locos los mexicanos, porque la corrupción es una variedad de conductas tan amplia que no puede ser tipificada como un delito. Y en corrupción hay delitos de falta de ética, hay delitos ilegales y hay delitos, nunca en mi vida voy a defender la pena de muerte, pero que merecerían. Entonces, ¿sí? Sí hay que tener mucho cuidado. Fuero en contra de la corrupción. A ver, ¿qué es corrupción? Voy a poner un caso concreto, el caso Odebrecht, en donde se expusieron casos de corrupción, bueno, impresionantes, sí, más allá de nuestra frontera de nuestro país. En ese caso sí, al presidente de México también. No, porque no se inició un procedimiento contra él. Claro, una cosa es que no se haya iniciado, pero no fue por el fuero. El primer protegido es Lozoya. Lozoya no tiene fuero. No hablemos de Lozoya, hablemos del titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en ese momento. Pero nunca se llegó siquiera a la acusación. Exacto. El fuero es después de la acusación. Al presidente no lo protegió el fuero. Lo protegió las redes de complicidad. Nos vamos a quedar con la duda de si era culpable o no. Los medios dicen que sí, porque además ahora parece ser que los jueces son los periodistas de investigación. ¿Sí? Los medios dicen que sí, pero no hemos visto todavía un caso sólido armado por la Fiscalía, ahora ya autónoma, que hubiera dicho, a ver, el señor Enrique Peña Nieto en estas 3 conductas, 2, 1, las que sean, es culpable. Procedamos al fuero. Nunca llegamos ahí, nos quedamos mucho antes. Bueno, vamos a dejarlo ahí en ese tema, tenemos que hacer una pausa rápidamente. Regresamos con más de este análisis y este debate del fuero constitucional en nuestro país. Hacemos esta pausa y continuamos un momento.
Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca del foro constitucional en nuestro país. Presento nuevamente a nuestros panelistas. Está a mi lado izquierdo el doctor Horacio Vives Siegel, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro Lujambio del ITAM. También está con nosotros la doctora María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, y el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo. Entonces nos quedamos en el planteamiento que estaba usted haciendo, doctora, acerca de las condiciones y sobre todo las características, los candados que tendrían que entonces establecerse para que el fuero constitucional se pueda ejercer de una manera responsable. Y parte tiene que ver precisamente con romper todas esas cadenas de corrupción y de impunidad y ir alocando, digamos, responsabilidades y persiguiendo las conductas perseguibles que entre todas ellas acaban conformando el fenómeno de corrupción. ¿Sí? Yo creo que hay una cuestión que sí es cierta. El fuero se usa como pretexto y el pretexto genial para la justicia es decir, pues yo no puedo hacer nada porque hay fuero. No, a ver, espérate. La Fiscalía General de la República pudo haber hecho su trabajo, Claro. Y lo puede hacer ahorita. Sí, el caso de Charres es un buen ejemplo. Se vio involucrado en un accidente terrible que perdió la vida el conductor de un taxi y fue desaforado. El caso de Godoy Toscano, yo ahí hice un discurso, pero muy puntual soy. Yo hice un discurso diciendo, miren la posición en que nos pusieron, lo metieron escondidas y ahora si lo desaforamos somos protectores de narcobobos. Y si no lo desaforamos, somos protectores de narco a secas. Nos pusieron una condición verdaderamente ridícula. Yo voté en contra de ese desafuero por la hipocresía del procedimiento, pero el tipo fue desaforado. René Bejarano, que es otro ejemplo que usan mucho sobre el asunto de corrupción, fue desaforado y fue enviado a la cárcel. O sea, en realidad cuando se busca proceder contra las personas, bueno, Madrazo, el padre de Roberto Madrazo, ese con todo y fuero lo metieron a la cárcel en un acto verdaderamente de aberración monstruosa, a él y a 2 diputados más. No debieron haberlo metido a la cárcel nunca, ni siquiera lo desaforaron, porque el fuero sí te da una protección, pero el fuero ni cuida el cuero porque te meten un tiro y ahí el fuero no te sirve de nada. Y por otro lado, en un procedimiento penal, pues sí pueden proceder contra ti, y si la Cámara ve y dice, oye, no, sí cometí un delito, no es cierto que sea persecución, pues te quitan el fuero y te ponen en manos de la justicia. Si la Cámara sostiene o siente que es una represalia política, decide lo contrario. A ver, una pregunta y quiero regresar a este tema, señor diputado. ¿Se puede defender una traición a la patria en aras de proteger la estabilidad de un país? No, mira, yo sí compartiría contigo que muchos expresidentes, desde mi punto de vista, habrían caído en esa consideración, pero como lo plantea la doctora Marván, yo tampoco soy abogado, pero jurídicamente los abogados son muy puntillosos en las definiciones de los delitos, del uso de las frases, de las palabras. Entonces, si traición a la patria, debe haber una ley que diga, estas son las condiciones, así como corrupción, estas son las condiciones, estos son los delitos que pueden entenderse como corrupción. Traición a la patria, estas son las cosas que pueden entenderse como traición a la patria, para que tú pudieras proceder contra un presidente o quien fuera que hubiese traicionado a la patria. No existe esa parte, que hay que hacerla en la legislación, y que ha dejado un vacío que ha permitido que sobre todo el presidente, olvídate el fuero, el presidente ha sido Dios sobre la tierra e impune con fuero o sin fuero. Y no debemos irnos al otro extremo de ahora dejarlo desnudo políticamente, echarlo a los leones y que lo puedan hacer pedazos cualquier persona. Eso, inventándole delitos, inventando acusaciones, con represalias políticas o hasta por simple represalia personal. O sea, yo comparto que es muy peligroso y muy irresponsable. Mira, perdón, vas. Sí, porque hace rato que no te dejamos hablar, Horacio. A ver, quisiera insistir en la parte política. A ver, no sé, si pensamos en Santana diríamos, no, pues si vendió la mitad del territorio, pues sí es una traición a la patria. Creo que ahí sí no hay como mucha discusión.
Pero Exacto. cualquier otro expediente que se trate de integrar acusación de juicio político, los que están a favor del presidente y que no transite el juicio político van a encontrar, por más tecnicismos legales, la justificación para decir que no se sostiene, que es una acusación frívola, que no tiene ningún sentido. En cambio, sus detractores pues van a tratar de hacer juicio político de cualquier cosa, hasta del Toalla Gate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que esa parte es fundamental. Y un poco para que veas que no te echamos montón, porque sí hay cosas en las que sí coincido contigo, Maximiliano, insisto en la parte que hay que separar la cuestión de las responsabilidades administrativas. Por ejemplo, hoy en día está muy caliente la discusión sobre si es correcto el amparo sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, que en realidad esto trae la consecuencia de haber detenido, ¿no?, la inversión que se hizo en el aeropuerto. Tema muy, muy polémico. Habrá gente que diga, no, pues es una irresponsabilidad del presidente haber parado esa obra y eventualmente tendría que estar sometido a controles legales por el daño patrimonial que está haciendo la nación, o ayer que suspendió, entiendo, a mano alzada el Metrobús en Durango. En fin, son una serie de decisiones que eventualmente caben en la misma bolsa de la justificación, porque, bueno, pues es o la política con respecto a el acuerdo comercial, arancelario y migratorio con Estados Unidos. Todo eso es parte de algo mucho más abstracto y a la vez intermedio, que no son cuestiones que podrían caer en algo que se denomine el juicio político, ¿no?, o traición a la patria, pero que eventualmente llevarían a someter al presidente o también a los gobernadores, insisto, porque creo que aquí la parte fundamental tiene que ver con controles hacia los ejecutivos en el ámbito federal y en el ámbito local. Ya se señaló que en el ámbito municipal esta protección no insiste, pero creo que la discusión se tiene que enriquecer no solamente con un juego suma cero de fuero sí o fuero no, sino cómo se deben de robustecer las responsabilidades administrativas en el caso de los ejecutivos, y que muchas veces son débiles. ¿Por qué? Porque los órganos internos de control son una vacilada, o porque sencillamente hay incentivos en la parte de la justicia que tienen que ver con proteger o con generar acusaciones. Pues en este país hasta hace muy poco tiempo, o tal vez no lo sabemos hoy en día, que un vasito de agua y una averiguación previa pues no se le niegan a nadie, ¿no? Sí. Particularmente si es un adversario político. Entonces creo que hay que pensar la discusión también en esos términos. Pero a ver, entonces, ¿por qué por primera vez en la historia de los presidentes de nuestro país, un presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, propone eliminar el fuero para demostrar su honestidad y no se hizo antes esta propuesta? Le conviene. Por lo mismo que tú planteas, ha habido yo digo que nos habían ganado este debate, la derecha, mediáticamente, y había logrado que hay que quitar el fuero, que hay que quitar los pluris, que hay que quitar el financiamiento a los partidos. Las tres cosas me parecen, la primera una irresponsabilidad, la primera y la tercera, y la segunda un error. No se entiende el tema y la gente no se da cuenta que está en realidad discutiendo cosas en contra de su propio interés, porque la inestabilidad política no trae ningún beneficio. Vean lo que decía Horacio, el doctor Vives. Todo lo que decía, a mí yo no lo comparto, pero ya deriva inclusive de que puede haber responsabilidades administrativas. Fíjate nada más. Bueno, quítale el fuero y con una cosa de ese tipo lo metes a la cárcel. No, es que paró el aeropuerto, lo dijimos en campaña que no vamos a parar. Era una irresponsabilidad hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco y tirar el aeropuerto que ya teníamos. Son debates muy fuertes. Y tú tienes un interés político, una confrontación, intereses económicos poderosísimos ahí, pues claro que te inventan una acusación. Entonces, el compañero presidente se equivoca, es muy irresponsable su posición, lo he dicho en tribuna, no es la primera vez que lo digo, lo dije en tribuna, es una posición irresponsable el compañero presidente plantear la desaparición del fuero, porque además él no puede estar pensando en él. Nosotros no legislamos, tiene razón la doctora Marván. Pero no solamente el presidente, la mayoría de la Cámara están también a favor de la desaparición del fuero. Pues porque le hacen caso. Yo he platicado con los diputados, no están de acuerdo, hombre. Pues claro que no están de acuerdo. Entonces los votos que se manifiestan no están de acuerdo, pero se disciplinan.
Te lo digo con toda franqueza. A ver, hay diputados de Tamaulipas y el gobernador de Tamaulipas, cabeza de huevo, es terrible. Y entonces le han ese es el inventado reflejo de delitos qué, ese reflejo de esa mayoría, ¿a qué se entiende? No te me salgas por la tangente porque ya vas a querer hacer otra crítica. Yo lo que te estoy diciendo es que hay en Tamaulipas y el gobernador es terrible, les inventa delitos y saben los diputados federales de Tamaulipas que los van a meter a la cárcel si les quitan el fuero, hombre. Pues claro que los van a meter a la cárcel. Hay montones de gobernadores represores que se desharían de sus adversarios políticos inventando los delitos. Sí, a ver, a mí yo fui líder de los deudores de la banca y en Quintana Roo, hoy Villanueva, que está en la cárcel, el exgobernador de Quintana Roo, me inventó que yo le había pegado a un policía un puñetazo en la cara, sí, y del puñetazo le había luxado el tobillo derecho. Fui como líder social un año a firmar una vez al mes a Quintana Roo por un delito absolutamente inventado, ridículo, absurdo, pero si yo hubiese tenido fuero no hubieran podido hacer eso. Pero imagínate que voy a una discusión en la Cámara sobre recuperar el petróleo, o qué sé yo, y me inventan un delito en el camino, que choqué, que lesioné, que no sé qué cosas, y me sacan de la discusión un año. Pero entonces, ¿cuáles serían los candados, diputado, para que sí se pueda establecer un fuero? Es que existe. Lo que ha habido es impunidad por la red de complicidades. Si tú presentas un juicio político con Charrés, nosotros tenemos mayoría, era diputado de Morena, pudimos haberlo protegido, pudimos haberle dejado el fuero. No se lo dejamos porque era evidente que había cometido o presuntamente cometió o se vio involucrado en un acto con responsabilidades legales. Pero entonces dice presuntamente, no están seguros de que sí estuvo involucrado. Presuntamente porque nosotros no somos jueces. Nosotros le decimos a la autoridad judicial que es la que debe juzgar. Entonces, en este caso, que se haga cargo. Y decimos, es evidente que no le inventaron el presunto delito, es evidente que no le inventaron el accidente, es evidente o parece muy evidente que se vio involucrado en esa situación y por lo tanto él tiene la obligación de hacer frente a esa responsabilidad, le quitamos el fuero. Pero si yo hubiese sido diputado cuando le quitaron el fuero al jefe de gobierno López Obrador, yo había dicho, esta es una represalia política, como lo dijo él en tribuna. Esto es una persecución, lo quieren sacar de la carrera presidencial. Bueno, generalmente es una represalia política, no jurídica. Ahora, en el caso de que sea jurídica, es que puede ser que sí hayas cometido un ilícito. Es que puede ser que efectivamente tú hayas violentado la ley. Claro, pero en el puede ser existe... Bueno, ese es como lo dice el doctor Vives, por un lado hay una discusión política. Claro. Sí existimos políticos honestos y sí existimos y políticas que tú dices, no, a ver, sí no hay una persecución política, ese hombre o esa mujer tiene que hacer frente a su responsabilidad y hay políticos que no les importa, se alinean a su partido, a su interés y cobijan a un delincuente a unas sabiendas que es delincuente. Las dos conductas se dan. Nuestro movimiento está haciendo un esfuerzo y va a ser en esa línea de no cobijar ningún acto ilegal, de no cobijar a ningún corrupto, de no darle protección a quien no deba tenerla. Compañero presidente dice, no, yo como no tengo nada que temer. Pues eso dijo Jorge Glass en Ecuador, el vicepresidente, no tengo nada que temer y está en la cárcel, ¿no? Y a Lula no lo habrían podido meter a la cárcel si tuviera fuero. Y a Cristina Fernández en Argentina, expresidenta de Argentina, no la han metido a la cárcel no porque no quieran, sino porque es senadora y tiene fuero. Y no pueden quitarle el fuero porque es una patraña lo que le están inventando, pero quisieran para sacarla de la carrera presidencial. Cierro el largo comentario. Sí es importante, inclusive revisar nuestra historia. Nuestra propia historia acredita. Victoriano Huerta no los desaforaba, los mataba. Mató a Belisario Domínguez y el fuero no le sirvió de nada. Y mató al diputado Serapio Rendón y disolvió el Congreso valiéndole bolillo. Porque es cierto que de repente si tú tienes un poder dictatorial o un poder terrible, pues pasa por encima de todo. Entonces el fuero es muy importante, pero cuando se dan cosas de ese tipo, ni el fuero te sirve. Insisto, puse el ejemplo de Carlos Madrazo, padre Roberto Madrazo, que siendo diputado y teniendo fuero, se fue a la cárcel con todo y fuero, nunca lo desaforaron. Que demuestra el grado de atropello que puede haber cuando el poder es atrabiliario. Claro, bueno, me queda claro que no todos los políticos son corruptos, hay sus excepciones. No, pero la mayoría no lo somos. Sí, tendríamos que hacer otra mesa de análisis para debatir ese tema, pero en este caso y en lo general, ¿por qué existe entonces un hartazgo social, sobre todo y particularmente en la clase política? Claro. Insisto, tiene que ver porque con la impunidad. Tiene que ver con la impunidad y porque las conductas que
puede cometer algún ciudadano común. Para los políticos, el que te presenta la charola, ¿no? Digamos, para tratar de amedrentarte, para no cumplir un compromiso, un contrato, una obligación, pues escuden eso, y por eso genera, digamos, esta molestia y esta inconformidad. Pero no hay que escudar la parte política, que me parece central, sobre todo pues en un momento donde además, vuelvo a tu pregunta inicial, es interesante porque el presidente tuvo esta epifanía, esta ocurrencia de hacer el fuero, que yo también coincido que es un error, pero bueno, porque de entrada está seguro de que no hay forma de que pierda la mayoría legislativa que lo arrope, ¿no? Porque hay ocasiones en las que los legisladores sí juzgan, y es justamente en el juicio político. Entonces, teniendo conocimiento de causa en este caso... Pero si le quitas el fuero, no importaría la mayoría legislativa. Si lo quitan con toda mayoría legislativa. Pero volvemos a la cuestión de los... Y regreso a esa parte que dice el diputado. Entonces, ¿no es una estrategia política que lo plantee sabiendo que no va a lograr esta mayoría? No, bueno, esa es la parte de la discusión populista sí donde todo suma. No, a ver, la mayoría sí la tiene y votaron a favor de quitar el fuero. Sí, pero no la mayoría en el Senado, la mayoría... No, la mayoría en los dos lugares la tiene y la mayoría votó por quitar el fuero. Lo que no nos pusimos de acuerdo, bueno, yo estaba en contrapunto, lo que no se pusieron de acuerdo fue en los detalles. Como dice, el diablo está en los detalles. Te lo comenté. Pablo Gómez decía, en primera instancia, el juez de primera instancia dice, tú eres responsable, perdiste toda protección. Y la oposición decía, no, hasta que termine el juicio. Y esa fue la diferencia, y por eso no pasó, por eso no se retiró el fuero como está actualmente en la Constitución. Cierro el comentario, los militares tienen fuero. Los militares tienen fuero y asesinan a la gente. Está documentado que asesinan a la gente, impunemente. No estoy diciendo que todos los militares, no estoy diciendo que todo el tiempo, no estoy diciendo que en todo lugar. Hay ni crímenes, que todos los muertos hayan sido asesinatos. No, pero hay casos documentados. Pero tiene que ver de nueva cuenta otra vez con la función y se someten a una justicia distinta. Pero nadie discute retirar el fuero militar, porque se ha hecho una campaña política en contra del fuero, en contra de los pluris, por un hartazgo que había con la clase política, por la corrupción, por la impunidad, por el deterioro, pero me parece que tenemos que ponerle cabeza fría al asunto y decir, a ver, vamos a legislar para el país y tenemos que tomar decisiones no para esta coyuntura, no para nosotros, no para el compañero presidente López Obrador, sino para el sistema político que va a servir al país. Y en esas decisiones no podemos estar tomando determinaciones así. En las redes sociales la gente está... Y sucede muy seguido, y no me dejará mentir el diputado, sabiendo que votaste, ya te estoy hablando, yo voté en contra. Que votaste en contra, que nos ponemos de acuerdo en las grandes letras, ¿no? Análisis político, todos queremos análisis político. Pero cuando vamos al detalle, el sexenio pasado es un magnífico ejemplo, ¿eh? Se pusieron de acuerdo, pero rapidito para las reformas constitucionales. Y cuando llegabas a las leyes particulares, dices, no, pues acordaron redacciones, no proyectos. Cada quien traía en la cabeza otra cosa. ¿Por qué se vota mayoritariamente a favor y después no se aterriza? Porque también se sabe que aterrizarlo tiene graves consecuencias. Exacto. Entonces, también es parte de una estrategia política y no nos hagamos, pues. La gente quiere entender en un lenguaje más coloquial esta situación. Dice que los políticos tendrán que ser juzgados de la misma manera que como son juzgados la sociedad. Bueno, está bien, nomás que nadie le pide a un bombero que entre encuerado a apagar un fuego. ¿Qué le puede decir a la gente? Te lo estoy diciendo, nadie le pide a un bombero que entre encuerado a apagar el fuego. Se entiende que debe llevar una protección. No le dice, sí, hombrecito, vete así desnudo. No, a nadie le pide a un jugador de fútbol americano que se agarre a cabronazos con el de enfrente sin protección, porque se entiende que se va a lastimar y que debe tener esa protección. Pero entonces... Se debe entender que el fuero no es ningún privilegio, que el mundo lo tiene, que es muy importante, que le da estabilidad política y que lo que nosotros tenemos que hacer es que las leyes funcionen, que si comete un ilícito le quitas el fuero y se va a ser juzgado. Pero si yo voy a una discusión
discusión bien importante de que paguen sus impuestos los 16 mexicanos que no pagan y concentran 143 mil millones de dólares. Imagínate lo que está en juego ahí, 143 mil millones de dólares y no pagan sus impuestos. Slim tiene 80 mil millones de dólares y no paga sus impuestos. Y entonces de repente dice, oye, pues atórenme al Gerardo ahí, chóquenlo y invéntenle que él chocó y que además abusó sexualmente de la que iba manejando y que no sé cuántas cosas. Y entonces me sacan de toda la discusión porque yo soy el pilar fundamental de que estoy pero empeñado en que paguen sus impuestos y me mandan a la cárcel y ni pagan sus impuestos y me inventaron un delito porque yo no tenía fuero. Pero bueno, no quieren eliminar el fuero, pero tampoco se ponen de acuerdo para regularlo. Sí, claro que sí. No, Creo que también nadie ha dicho que no se regule, ¿eh? No, nadie no, ha dicho que no se ponen de acuerdo. Los diputados, eso ya es otro problema. Allá del pues otro son lado los de que la se tienen mesa. que poner de acuerdo, ¿no? Sí, pero además regulado está. a ver, el fuero no es el principio y por tanto no es la solución. Si tú quitas el fuero, no se va a acabar la corrupción. Si tú quitas el fuero, no se va a acabar la impunidad. Tú necesitas empezar a generar una serie de reglas, una serie de limpieza en las fiscalías general de la República y las locales. Necesitas empezar a hacer que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, que la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo, que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo, que las fiscalías hagan su trabajo, que los tribunales administrativos hagan su trabajo. Todo eso es antes de llegar al fuero, ¿eh? A ver, a manera de Todo cierre, eso entonces... es antes de llegar al fuero. Slim no tiene fuero y sería dificilísimo que lo metas a la cárcel, porque tiene mucho dinero para comprar a los jueces. Es así de simple. O sea, no es cierto que es una situación de poder, entonces. Pero, claro, es una situación de poder. Y yo te dije desde el principio del programa, los alcaldes, los 1,200 alcaldes no tienen fuero. A ver, entonces, ¿por qué no los han metido a la cárcel si la mayoría son corruptísimos y documentados, los ilícitos en muchos casos de ellos? Hay algunos que hasta en la televisión han presumido, bueno, yo soy corrupto pero poquito. Yo robaba pero poquito. Sí. O sea, ¿no? Y documentado sus casas, sus propiedades. No, yo a García Luna le demostré que tenía propiedades por 42,5 millones. Así se lo demostré en una comparecencia. Y luego al de la Contraloría le dije, mira, dijo que pagó la casa de 20 millones con un crédito, la pagó de contado, aquí está. Métanlo a la cárcel. No lo metían a la cárcel porque tuviera fuero. ¿Y entonces? Pues no era Nunca el fuero. tuvo fuero. No, sí tenía. García Luna sí tenía fuero. Los secretarios de Estado tienen fuero. Sí, no era el fuero. Es la red de complicidad. Los alcaldes no tienen fuero. No tienen fuero. ¿Por qué no los meten a la cárcel? Bueno, no estamos reflexionando sobre el tema. Aquí hemos planteado... Claro, fíjate, estamos hablando de quienes no tienen fuero y sí manifiestan estos delitos, si se le puede decir. Ahora, quienes tienen fuero y también o no se les ha demostrado el delito, ¿por qué también no se establece esa condición pareja para quienes sí y para quienes no? A ver, no puedes, reitero, no puedes pedir que haya cosas parejas, no puedes tratar igual a los desiguales y no es un asunto de privilegio. Es un asunto de la función que realizas. No puedes exponer al presidente de la República. El presidente es el conductor del país. Y tú permites que cualquiera le invente cualquier delito y lo meta a la cárcel. Por favor, es una irresponsabilidad. Sí, inventarle sí sería una irresponsabilidad. Pero si se los inventan. A Lula se los inventaron y no era presidente, pero iba a ser presidente, les iba a ganar la elección. El 100% de los delitos que le checaron. Absolutamente, lo dijo la doctora Marván y yo te invito a leer el libro La verdad vencerá, de una entrevista larga que le hacen a Lula antes de meterlo a la cárcel. Todo es una patraña todo lo que hicieron en su entonces, esa sería una injusticia para quienes sí cometieron delitos en este caso y concretamente en nuestro país. ¿Por qué no se le juzga como se le juzgó en un momento a Lula da Silva? Bueno, porque lo explicó la doctora Marván. O sea, todo mundo sabemos, yo sostengo que el poder más corrompido del país es el poder judicial y que se vende al mejor postor. Y a eso le metes los niveles de la impunidad, de los grados de complicidad, de la corrupción que ha dominado el país. Todo eso hace pues, una situación de impunidad absoluta que hay que desmontar. Lo que aquí hemos estado tratando de decir en la mesa es, no es el fuero el que da la impunidad, no es el fuero. Y por eso se equivocan en el análisis quienes creen que quitando el fuero se va a acabar toda impunidad. Y vuelvo por enésima vez a poner el ejemplo de los alcaldes que no tienen fuero y están impunes. ¿Qué camino tienen que seguir entonces los diputados y los senadores, doctora? Pues yo creo que es lo que decíamos, ver cómo protegiendo la función podemos precisar casos, alcances y echar a andar todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción
y con la limpieza del Poder Judicial para empezar a disminuir la impunidad en este país y empezar a entender además la corrupción como redes de corrupción. No es un individuo el corrupto, ¿sí? Son redes de corrupción las que están generando el problema. Si lo que queremos es acabar con la corrupción, empecemos por acabar con la corrupción y no empecemos por el fuero. Traición a la patria. Voy a poner 2 ejemplos y uno no le va a gustar nada al diputado. Yo podría decir que es traición a la patria haber traído a Trump el sexenio pasado y haberlo llevado a Los Pinos. Y otros podrán decir, y también es traición a la patria haber firmado lo que se firmó la semana pasada. No vamos a salir del entuerto, ¿eh? No vamos a salir del entuerto. Doctora Manera, conclusión. Para cerrar, me parece fundamental, además de los casos que se señalaron aquí en la mesa, también entender algo que es fundamental, que tiene que ser la protección de la función, ahí estamos de acuerdo, pero también en México me parece, para el país que estamos viviendo, con la polarización que estamos viviendo, con la concentración de poder en torno a un proyecto político que además cuenta con pues una serie importante de recursos del Estado, de gobierno, legislativos, que justamente las oposiciones puedan seguir teniendo esta posibilidad de disfrutar plenamente de la libertad de expresión, ¿no? Claro. Y en ese sentido el fuero tiene que ser intocable porque tiene que ver con la exposición inicial. El poder más importante es el poder ejecutivo. Entonces, justamente para evitar esas tentaciones hegemónicas, tratar de abusar del poder que tiene, pues está este tipo de instrumentos que por definición tienen que ser para rendición de cuentas, aunque claro, como es una figura, es un arreglo institucional, pues siempre vas a encontrar casos que van a dejar muy inconformes a la opinión pública y de ahí el malestar. Pues yo les agradezco la ilustración del tema, diputado Noroña, muchísimas gracias, doctora Marván, doctor Vives, muchísimas gracias, gracias a todos los que participaron en nuestras redes sociales. Los esperamos mañana a las 9 de la noche en otro programa de análisis político con un tema diferente. Muy buenas noches, hasta pronto.